Hoy quiero hablarte de algo que parece pequeño. Una conversación, un comentario, un mensaje, un rumor tal vez, algo que escuchamos todos los días y muchas veces dejamos entrar en nuestra mente sin cuestionarlo siquiera. Vivimos en una época donde la información viaja más rápido que nunca. Las noticias llegan en segundos, las opiniones se multiplican, los juicios sobre todo se comparten, los rumores se propagan y en medio de todo ese ruido, pocas personas se detienen a preguntarse, ¿todo lo que escucho merece ocupar un espacio en mi mente? Porque así como cuidamos lo que comemos para proteger nuestro cuerpo, también deberíamos de cuidar aquello que consumimos para proteger nuestra mente. Hoy tenemos acceso a mucha más información que cualquier generación en la historia, pero tener acceso a más información no siempre significa tener más sabiduría. De hecho, muchas personas viven saturadas de información y vacías de claridad, conectadas con todo el mundo, pero desconectadas de sí mismas. Y quizá una de las mayores amenazas para nuestra paz interior no sean los grandes problemas de la vida, sino las pequeñas dosis diarias de negatividad, conflictos, ruido, que aceptamos sin darnos cuenta, porque la mente funciona, pero funciona como un jardín. Todo aquello que permites entrar termina creciendo eventualmente y tarde que temprano produce un fruto. La pregunta es, ¿qué estás sembrando cada día? Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico. Con los años he descubierto algo que cambió profundamente mi manera de reaccionar con las personas. Hay quienes construyen confianza, fíjate, compartiendo experiencias. Hay quienes la construyen ayudando. Hay quienes la construyen escuchando. Pero también existen personas que intentan construir cercanía hablando mal de alguien más. Todos hemos tenido esta experiencia. Lo vemos todos los días. Alguien se acerca y te dice, te voy a contar algo que no deberías saber. Sin darnos cuenta, abrimos la puerta, escuchamos, participamos, opinamos y hasta juzgamos. Y terminamos cargando información que no aporta absolutamente nada para nuestra vida. Durante muchos años observé esto también en los negocios, lo vi en la política, en los grupos sociales, pero también dentro de las familias, personas consumiendo horas y horas hablando de terceras personas, analizando vidas ajenas, interpretando intenciones, creando historias que muchas veces ni siquiera eran ciertas. Hasta que un día comprendí algo muy simple. Cada vez que permito que una idea entre en mi mente, esa idea ocupa un espacio y el espacio mío es limitado. Por eso, hoy soy mucho más cuidadoso con aquello que escucho, con aquello que leo, con lo que veo y sobre todo con las conversaciones en las que decido participar, porque la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y la calidad de mis pensamientos dependen en gran medida de aquello que yo mismo permito entrar en mi mente. La verdadera sabiduría no consiste únicamente en saber mucho, consiste en saber qué ignorar. Y en un mundo donde todos quieren decirte qué pensar, qué sentir y de qué preocuparte, aprender a filtrar se convierte en una habilidad indispensable para poder vivir en paz. Existe una historia que se le atribuye a Sócrates, que aunque ocurrió hace más de 2000 años, parece escrita ayer, parece escrita aquí en nuestros tiempos. Cuenta la historia que un hombre
llegó apresuradamente para contarle a Sócrates algo sobre un amigo. Venía tan emocionado y con una urgencia que sentimos, que es la que sentimos cuando creemos tener información importante. Antes de escucharlo, Sócrates le hizo una pregunta. ¿Estás completamente seguro de lo que vas a decirme? ¿Es verdad? El hombre dudó por un segundo y respondió, no, realmente no, solo lo escuché de alguien más. Entonces Sócrates, con paz y calma, hizo una segunda pregunta. ¿Lo que vas a decirme es algo bueno sobre esa persona? La respuesta, ¿sabes qué? Volvió a ser negativa. Y finalmente hizo la tercera pregunta. ¿Es útil o necesario que yo lo sepa? El hombre tomó otro segundo y volvió a responder que no. Entonces Sócrates concluyó, si no sabes si es verdad y no es algo bueno y tampoco es útil, ¿para qué decirlo? Y aquí es donde la historia deja de hablar de aquel hombre y comienza a hablar de nosotros mismos. Porque hoy vivimos rodeados de información que no sabemos si es cierta, opiniones disfrazadas de hechos, rumores disfrazados de noticias, juicios, sobre todo disfrazados de conversaciones. Y lo más preocupante es que muchas veces las compartimos sin detenernos a pensar. Si Sócrates viviera hoy, probablemente no estaría preocupado por los chismes de la plaza pública. Estaría observando nuestras redes sociales, nuestros grupos de WhatsApp, nuestros comentarios, nuestros reenvíos sobre todo, y quizá nos haría exactamente las mismas preguntas. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Tres preguntas muy sencillas, tres filtros poderosos, tres herramientas capaces de evitar conflictos, malentendidos, divisiones familiares y hasta crisis personales. Porque cada vez que compartimos algo falso, te lo digo, contribuimos a la confusión. Cada vez que compartimos algo negativo sin necesidad, contribuimos a cierto resentimiento. Y cada vez que compartimos algo inútil, contribuimos al ruido, porque esa es la verdad. La verdadera sabiduría no consiste únicamente en hablar bien, también consiste en saber cuándo guardar silencio. Y eso conecta profundamente con la filosofía estoica. Los estoicos entendían que no todo merece nuestra atención, no todo merece nuestra energía, no todo merece una reacción. Marco Aurelio escribió algo extraordinario. La mente se tiñe del color de tus pensamientos. Piensa un momento. Sí, durante todo el día alimentamos nuestra mente con quejas, conflictos, escándalos y rumores. ¿De qué color tú crees que terminará nuestra vida? Por el contrario, si elegimos conversaciones que aportan, que enseñan, que inspiran o ayudan, poco a poco nuestra mente comenzará a transformarse. Porque las conversaciones que sostenemos terminan convirtiéndose en pensamientos que nosotros mismos repetimos y los pensamientos que repetimos terminan convirtiéndose en nuestra realidad. Por eso hoy quiero proponerte algo muy simple. La próxima vez que alguien llegue con un rumor, una crítica, un comentario sobre otra persona, haz una pausa. Pregúntate, ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Y es útil? Si no supera ninguna de estos filtros, quizá no merece entrar en tu mente. Y mucho menos salir de tu boca o salir de tu WhatsApp. Hubo una época en mi vida en la que confundía estar informado con estar disponible para todos y para todo. Como muchos de ustedes, participé en la política, dirigí equipos, tomé decisiones importantes, viví campañas, negocios, conflictos y aprendí a moverme en entornos donde las opiniones nunca terminaban. Siempre había alguien dispuesto a decirte lo que otro pensaba de ti. Siempre había un rumor nuevo, una crítica nueva, una versión diferente de la misma historia. Recuerdo que durante años creí escuchar todo lo que era parte de mi responsabilidad. Pensaba que debía saberlo todo. Lo que decían mis adversarios, lo que decían mis aliados, lo que comentaban los medios, lo que se decía en los pasillos, ese chisme de pasillo, lo que circulaba en los grupos de WhatsApp. Y sin darme cuenta empecé a cargar un peso que a mí en lo particular no
me correspondía, porque muchas de esas conversaciones no me ayudaban a tomar las mejores decisiones. No me hacían mejor persona, no me hacían mejor padre, no me hacían mejor empresario, simplemente ocupaban un espacio en mi mente, espacio que podía utilizar para cosas mucho más importantes. Y un día, sí, un día entendí algo que cambió mi manera de vivir. No toda la información es crecimiento y no todo el conocimiento es sabiduría. Hay información que aporta claridad, sí, pero también hay información que solamente genera ruido. Información que produce resentimiento, desconfianza, enojo, ansiedad. Información que entra en tu mente y se queda dando vuelta durante horas, días, incluso años. Lo sé porque yo mismo lo viví. Recuerdo momentos en los que una simple opinión de alguien podía, en serio, podía acompañarme todo el día. Una crítica, un comentario, a veces hasta de mi forma de vestir, un juicio. Y aunque intentara ignorarlo, seguía aquí, mira, consumiendo energía, robándome atención, alejándome de lo verdaderamente importante, hasta que llegó una etapa particularmente difícil en mi vida, te lo he platicado, una etapa en la que enfrenté pérdidas, incertidumbre y demasiados cuestionamientos personales. Y fue precisamente en ese momento cuando comprendí algo fundamental. La paz mental no aparece por accidente. La paz mental se protege, se cuida, se defiende. Igual que protegemos nuestra casa cerrando la puerta por las noches, también debemos proteger nuestra mente de aquello que no aporta valor, porque la mente funciona exactamente igual que el cuerpo. Si la alimentas con basura, termina enfermándose. Si la alimentas con negatividad, pues terminará pensando negativo. Y si tus pensamientos se vuelven negativos, tarde o temprano, las decisiones también lo van a hacer. Por eso hoy soy mucho más selectivo y no siento la necesidad de escuchar todos los rumores. Ya no me interesa participar en conversaciones que destruyen a otros. Ya no busco tener razón en cada discusión, porque no se puede. Prefiero invertir mi energía en aprender, en construir, en crear, en compartir tiempo con personas que amo, en escribir, en servir, en vivir, porque no porque quiera desconectarme de la realidad. Ahora, la realidad es neutral, ¿eh? Todo depende de la interpretación que tú le des, pero todo lo contrario, porque entendí que mi paz mental es demasiado valiosa para entregarlo a cualquier conversación y porque descubrí que una de las formas más poderosas de crecer no es aprender más cosas, es aprender qué cosas dejar de escuchar, qué cosas ignorar y dejarlas donde están y no involucrarme más en eso. Si hay algo que los estoicos comprendieron antes que nadie, es que la batalla más importante de nuestra vida no ocurre afuera, ocurre dentro de nuestra mente. Tendemos a pensar que nuestros problemas provienen de las personas, de las circunstancias, de las noticias, de los comentarios, de lo que alguien hizo o dejó de hacer. Pero los estoicos veían que las cosas eran muy diferentes. Ellos entendían que entre lo que sucede y nuestra reacción existe un pequeño espacio, y en ese espacio vive tu libertad. La vida de un hombre es lo que los pensamientos hacen de ella. Esa frase de Marco Aurelio contiene una verdad enorme, porque no siempre podemos controlar lo que sucede afuera, no podemos controlar lo que otras personas dicen, no podemos controlar los rumores, las críticas, las opiniones, pero sí podemos decidir cuánto tiempo permitimos que esas cosas vivan dentro de nosotros. Epicteto nos enseñaba que debemos ser extremadamente cuidadosos con las impresiones que recibimos, porque la mente recibe miles de estímulos todo el día, palabras, imágenes, opiniones, mensajes, noticias, pero recibir algo no significa aceptarlo. Y aquí está la gran enseñanza, la más poderosa del estoicismo. No creas automáticamente todo lo que escuchas, no aceptes inmediatamente todo lo que piensas, no reacciones instantáneamente a todo lo que sientes. Primero, observa, después examina y luego decide, porque muchas de las cosas que perturban nuestra paz ni siquiera son reales, son interpretaciones, suposiciones, historias que construimos en nuestra cabeza
Y cuando no fijamos aquello que entra, cuando no lo filtramos, lo que entra en nuestra mente, terminamos viviendo bajo el control de pensamientos que nunca debieron quedarse en nuestra mente. Los estoicos llamaban a esto la disciplina del juicio, la capacidad de detenerte antes de aceptar una impresión como verdadera. ¿Esto, esto es un hecho o es una opinión? ¿Esto me ayuda o me perjudica? Esto merece mi atención, porque aquello que repetimos constantemente termina moldeando nuestro carácter y aquello que alimentamos nuestra mente termina definiendo nuestra vida. Si alimentamos nuestra mente con resentimiento, veremos enemigos por todas partes. Si la alimentamos con miedo, veremos amenazas por todas partes. Si la alimentamos con quejas, veremos problemas por todas partes. Pero si hay gratitud, claridad, propósito, comenzaremos a ver oportunidades donde antes solo eran obstáculos. Por eso el estoicismo no consiste únicamente en controlar emociones, va mucho más profundo. Se trata de custodiar nuestra propia mente, de convertirnos en guardianes de nuestra conciencia, porque una mente en paz no es aquella que escucha menos, es aquella que ha aprendido a elegir que merece ser escuchado. Hasta este momento hemos hablado de Sócrates, hemos hablado de los estoicos y hemos hablado de la importancia de proteger nuestra mente. Pero la verdadera transformación ocurre cuando llevamos esas ideas a la vida diaria, a la práctica, porque el conocimiento por sí solo no cambia nada. Lo que cambia la vida es aquello que practicamos. Por eso hoy quiero ponerte algo muy sencillo, algo que puedas comenzar a aplicar desde este momento. La próxima vez que alguien llegue con un rumor, con una crítica, con una noticia alarmante, con una información de otra persona, haz una pausa. No respondas inmediatamente, no opines de forma automática, no te sumes a la conversación por inercia, por pertenecer. Simplemente detente durante unos segundos y pregúntate, ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Y es útil? Yo agregaría una cuarta pregunta que con los años se ha vuelto fundamental para mí. ¿Qué aporta? ¿Eso aporta algo en mi vida? Porque la realidad es que gran parte de las conversaciones que consumen nuestro tiempo no cambian absolutamente nada. Por eso, cada minuto que dediques a conversaciones vacías es un minuto que le estás robando algo importante a tu familia, a tus proyectos, tu crecimiento. Y por eso es importante filtrar. Filtrar no es un acto de indiferencia, es un acto de sabiduría. No significa vivir aislado, no significa ignorar la realidad, significa reconocer que tu atención es uno de los recursos más valiosos que tienes. Y por eso la paz mental no se construye únicamente meditando, no se construye únicamente leyendo libros, no se construye únicamente escuchando podcasts. La paz mental se construye todos los días, conversaciones por conversaciones. Se construye seleccionando cuidadosamente aquello que permite centrar en tu mente. Y entiendo que cada vez que dices no al ruido, estás diciendo sí a la tranquilidad. Porque una vida con propósito requiere enfoque y ese enfoque comienza cuando aprendes a filtrar. Muy bien, ahora pasamos a la recomendación de libro y película. El libro que te quiero recomendar hoy se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Si hay un libro que conecta perfectamente con el tema de hoy, son los cuatro acuerdos. Uno de los principios más poderosos dice, no te tomes nada personalmente. Y aunque parece sencillo, encierra una profunda sabiduría. Gran parte del ruido mental que cargamos proviene precisamente de palabras, opiniones y juicios que permitimos entrar en nuestra mente sin cuestionarlos. Esta es una lectura práctica, sencilla y profundamente transformadora para quienes desean recuperar la paz interior. La película se llama The Perfect Days, los días perfectos. Es una época, en una época dominada por la prisa, las redes sociales y la sobreestimación constante, esta película es casi un acto de rebeldía. La historia sigue la vida de un hombre común que encuentra plenitud en pequeñas cosas del día, no en grandes dramas, no en escándalos, no en ruidos, y precisamente por eso deja una huella profunda. Recuerda que la paz aparece cuando el mundo guarda silencio. Justo lo contrario de lo que el mundo moderno nos empuja a hacer todos los días. Ve la película, está en todas las plataformas, está muy buena y va conforme a lo que hemos hablado el día de hoy.
Finalmente, quiero dejarte con una idea que ha transformado profundamente mi vida. La mayoría de las personas protege su dinero, protege su casa, su patrimonio, sus inversiones, pero muy pocas personas protegen aquello donde nace absolutamente todo, su mente. Y sin embargo, tu mente es un lugar donde vivirás cada segundo del resto de tu vida. No puedes mudarte de ella, no puedes escapar de ella, no puedes abandonarla. Por eso la calidad de tu vida siempre estará relacionada con la calidad de tus pensamientos que permites tú habitar dentro de ti. Pregúntate por un momento, ¿cuántas preocupaciones que te quitaron el sueño realmente ocurrieron? ¿Cuántos rumores resultaron ser falsos? ¿Cuántas críticas terminaste olvidando? ¿Cuántas conversaciones inútiles consumieron tiempo que jamás volvió y no volverá? La vida pasa más rápido de lo que te imaginas. Y mientras discutimos, juzgamos, criticamos, alimentamos conflictos que no nos pertenecen, los días siguen avanzando, los hijos crecen, los padres envejecen, las oportunidades pasan, el tiempo silenciosamente se agota. Por eso la verdadera sabiduría no consiste en saber más, consiste en elegir mejor, elegir qué escuchar, elegir qué creer, elegir qué repetir, elegir qué dejar entrar en tu mente. Porque cada pensamiento que tú aceptas se convierte en una semilla, que tarde que temprano esa semilla producirá un fruto. La pregunta es, ¿estás sembrando paz o estás sembrando ruido? Marco Aurelio lo entendió casi 2000 años antes cuando escribió: tu alma toma el color de tus pensamientos. Y quizá por eso el gran reto, el más importante de nuestra época, no sea obtener más información. El verdadero reto es conservar la claridad en medio de tanta información. No es escuchar más voces, no es, es aprender cuáles merecen ser escuchadas. No es llenar la mente, es saber qué vaciar de ella. Así que hoy, cuando termine este episodio, hazte un regalo. Haz un silencio, respira, observa tus pensamientos y pregúntate, qué cosas estoy permitiendo entrar en mi mente que ya no merecen estar ahí? Porque el día que aprendas a filtrar el ruido, empiezas a escuchar tu propia voz. Y el día que escuchas tu propia voz, empiezas a vivir tu propia vida. Si este episodio resonó contigo, compártelo, porque quizá hay alguien que siga consumiendo contenido que daña su mente y necesita de tu consejo. Y necesita recordar que lo que consumimos, que somos lo que consumimos, y la felicidad de nuestra vida depende precisamente de la calidad de nuestros pensamientos. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Vivir con sentido, vivir con virtud. Y recordar cada día que proteger tu paz no es un acto de debilidad, es un acto de esos actos más profundos de sabiduría. Nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.